Muy bien, buenas noches a todos, hermanos. Una alegría poder juntarnos en esta noche tan inhóspita para algunos, ¿no? A otros les gusta este tiempo. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 13 hoy y vamos a estar mirando un poco más de la historia del primer rey de Israel. ¿Se acuerdan que estamos repasando un poquito la historia del pueblo de Dios en esta parte donde Israel deja de ser un conjunto de tribus gobernado por caudillos, por jueces, y empieza su andadura como una monarquía, ¿no? En determinado momento los israelitas dijeron: queremos tener un rey como tienen las demás naciones. Samuel estaba quedando viejo para sus criterios y los hijos no eran tan fieles y tan rectos como su padre, así que a ellos les gustó lo que hacían los demás. Y la Escritura nos dice que Dios le dijo a Samuel que escuchara al pueblo y que les advirtiera lo que significaba tener un rey, pero a pesar de esas advertencias, ellos quisieron seguir adelante con su plan. Entonces Dios les dio un rey como ellos pedían. Por eso habíamos pensado que Saúl es el rey conforme al corazón del pueblo, ¿no? Era un hombre que tenía muchas virtudes y aptitudes para el gobierno, pero tenía una carencia fundamental en lo que respecta a su relación con Dios. Saúl no fue elegido para fallar, ¿no? Eso lo veíamos en reuniones anteriores. Dios le dio a Saúl todo lo que necesitaba para poder hacer un gobierno conforme a su voluntad. Él tenía el apoyo del pueblo, tenía el consejo de Samuel, el profeta, y también en situaciones puntuales, como ocurría en el Antiguo Testamento, estaba investido del poder de Dios, del Espíritu Santo. Así que lo que falló en el caso de Saúl no fue el contexto, sino su propio corazón. Y en este capítulo, en el capítulo 13, vamos a empezar a ver las primeras grietas de su corazón, ¿no? Las razones por las cuales Dios terminaría, como todos sabemos, desechando a Saúl y escogiendo a un hombre conforme a su corazón, que fue David. Así que vamos a leer este pasaje, capítulo 13 del libro de 1 Samuel. Dice: había ya reinado Saúl un año. 1 Samuel 13. Dice: había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl. 2.000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán, en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena del mar, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en las cuevas, en fosos, en peñas, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Entonces, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, versículo 10, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no vinías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho.
no guardaste el mandato de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Muy bien, esta es la lectura del capítulo 13. La historia, seguramente alguna vez la hayan leído, capaz que alguno no, pero es una historia relativamente conocida, ¿no? Es el primer error que vemos en Saúl, en este poco tiempo que llevaba de reinado, y en el caso de Saúl vamos a ver que un tropezón es caída, ¿no? Saúl ya llevaba un par de años reinando y había conformado un ejército. Habíamos dicho que Israel no tenía un ejército profesional, en el sentido de que no había una tropa que fueran soldados, siempre soldados, sino que cuando se presentaba una amenaza, se levantaba algún enemigo, venían una invasión, alguno de estos caudillos que mencionábamos antes, tocaba la trompeta o convocaba a la gente, y bueno, los que eran varones en edad de pelear se juntaban y peleaban, pero no se mantenía un ejército, ¿no? Saúl empezó con eso, eligió 3.000 soldados y los separó en escuadrones, como dice el texto. Una parte, 1.000 estaban con Jonatán en la tierra de Benjamín y el resto estaban con Saúl. Y los que estaban con Jonatán atacaron una guarnición de los enemigos, de los filisteos, ¿no? Y la vencieron, derrotaron ahí. Pero eso fue como una especie de declaración de guerra, ¿no? Una forma de decir a los filisteos que ya no iban a admitir ser subyugados o dominados por los filisteos. Así que Saúl hizo tocar la trompeta, ¿no?, el cuerno, para convocar a todo el pueblo, y toda la gente se juntó para pelear contra los filisteos en pos de Saúl, es decir, siguiendo a Saúl. Ahora, el problema fue que los filisteos también se juntaron para pelear, y las tropas de los filisteos eran mucho más numerosas y mejor armadas que ellos, ¿no? Porque eran un pueblo ya con mucha más experiencia en el combate y con más tiempo, con organización. Así que juntaron una enorme fuerza que espantó a los israelitas. Ahí la versión 60 dice que tenían 30.000 carros, ¿no? Estuve leyendo un poco y algunos dicen que probablemente se trate de un error en la copia, que sean 3.000. Otras versiones, la versión griega, por ejemplo, Alejandrina, y otras versiones en español dicen que eran 3.000 carros, lo que sería un número más prudente comparado con otras fuerzas de las que se nos cuenta en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Faraón tenía 600 carros, Císara tenía 900 carros. Bueno, dice que Salomón en la época de esplendor de su gloria tenía 1.400 carros. Así que 30.000 es como un poco demasiado. Así, lo más probable es que se trate de una diferencia en un símbolo ahí, que es el que pasa de 3 a 30. Pero eso es un detalle. Lo importante era que el ejército de los filisteos era mucho mejor, mucho más numeroso y mejor armado que el ejército de los israelitas. Así que cuando ellos vieron eso, se empezaron a ir, ¿no?
la gente, dice, se empezó a esconder. Muchos de los que estaban con Saúl rajaron. Algunos se escondían en cuevas, en piedras, en sótanos, en pozos, y algunos se cruzaban la frontera y se iban para el otro lado de Jordán, por las dudas, ¿no? Y los que quedaban con Saúl eran cada vez menos. Ahora, Saúl estaba ahí en Gilgal, donde era un lugar de convocatoria, donde tenía todo un simbolismo de reunión para el pueblo de Dios. Ahí Saúl había sido coronado, Samuel había convocado al pueblo más de una vez. Era un lugar significativo para los israelitas. Estaban ahí, esperando que viniera el profeta para ofrecer sacrificio. Él había dicho que iba a venir antes de los 7 días. Y Saúl estaba esperando, pero la espera se le hacía eterna, porque en realidad cada día que se levantaba veía que los soldados eran menos, ¿no? Dice que el pueblo se le desertaba, que estaban temblando de miedo. Hasta que al final Saúl no pudo esperar más, pidió que le trajeran el animales para el sacrificio y él mismo ofreció el holocausto, aunque eso era algo que estaba reservado exclusivamente para los sacerdotes. Pero él quería entrar en batalla antes de perder más hombres. Y como si fuera el guión de una película, ¿no? Apenas terminaba de ofrecer el holocausto, Samuel apareció. Y dice la Escritura que Saúl salió para recibirle y para saludarle, ¿no? Como contento de verlo. Y el recibimiento que tuvo, ¿no? Fue bien frío, ¿no? No le dijo ni hola, ni cómo te va. Digo, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y entonces está esa frase que conocemos, ¿no? Porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías, que los filisteos estaban reunidos en mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos, y yo no he implorado el favor de Dios. Y ahí le dijo esa frase que conocemos bien, locamente has hecho, ¿no? Ese fue el día en que terminó para Dios el gobierno de Saúl. Por más que iba a seguir en el trono algunos años más, iba a hacer cada vez más lamentable su actuación, el Señor decidió ese día desecharlo. Y yo quería pensar en este tiempo que nos queda, cuáles son las verdaderas razones por las que Saúl fue desechado, ¿no? ¿Fue por su impulsividad? ¿Fue porque ofreció un sacrificio cuando no le correspondía hacerlo? ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé con exactitud, pienso yo, ¿no? Pero creo que hay 3 cosas que aparecen en el texto que nos hablan de algunas condiciones del corazón de Saúl que iban a ser, como después se verificó, desastrosas para él y desastrosas para Israel. Y vamos a ver la arrogancia, la ignorancia, en primer lugar, la arrogancia y también la imprudencia de Saúl, ¿no? Lo primero que encontramos ahí es la ignorancia de Saúl, ¿no? Saúl no conocía a Dios. Ya habíamos mencionado que una de las carencias más grandes que tenía Saúl era en el área de su relación con Dios. Él tenía muchas virtudes como gobernante, ¿no? Podría haber sido un gran general, un gran capitán, de repente si fuera de otro pueblo, pero para dirigir el pueblo de Dios le faltaba un conocimiento de Dios. No era que él no supiera que Dios existía o que no conociera los hechos elementales de la ley de Moisés, ¿no? Saúl no tenía nada que ver con Dios. Él no lo consultaba para decisiones, no lo tenía en cuenta. Y eso lo podemos ver en los versículos 11 y 12, cuando está la respuesta de Saúl. Él dice, yo vi, ¿no? Yo me dije, yo pensé. Entonces nos damos cuenta que toda la esfera de decisiones de Saúl está acá abajo. Él actuaba en función de lo que veía, de lo que pensaba y de lo que especulaba que podía pasar, pero no tenía nada que ver con Dios, ¿no? Para tener una relación con Dios hace falta la fe, ¿no? Sin fe, dice el escritor de los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Y la fe requiere la capacidad de confiar sin ver, ¿no? Porque dice la Escritura que nosotros andamos por fe y no por vista. Saúl revela un conocimiento superficial y religioso de la relación con Dios. Él piensa que ofrecer el sacrificio era solo un requisito, un ritual que había que hacer para poder entrar en la batalla. Era como tener un amuleto, algo así como cuando los hijos de Elí decidieron ir a la batalla llevando el arca de Dios, como si tener ese objeto sagrado lo fuera a ayudar en su combate, ¿no? Lo cierto es que
en la historia del pueblo de Dios, muchos entraron en combate y lucharon sin haber ofrecido un sacrificio. ¿No? No era un requisito imprescindible hacerlo de esa manera. Podía haber invocado el favor de Dios sin tener que quebrantar un mandamiento específicamente dado por Dios. ¿No? Pero él pensaba que lo importante era la forma y no el fondo. ¿No? Que lo importante era sacrificar para salir a pelear. ¿No? Y esa es una característica de la religiosidad aparente. De las personas que piensan que lo que a Dios le importa es el cumplimiento de algunas cosas, de algunos ritos, de algunas estructuras, ¿no? Pero que no ponen en juego el corazón en lo que hacen. ¿No? Y eso lo vemos muy claramente en todo el ministerio público de Jesús y lo que tenía que ver con los fariseos. ¿No? ¿Se acuerdan que ellos eran personas muy estrictas en el cumplimiento de la ley de Moisés? ¿No? Punto que Jesús decía, hay que sacarse el sombrero, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés y todo lo que te digan que hay que hacer, háganlo porque tienen razón. Ahora, lo que viven no tiene nada que ver con lo que hacen. Y la Biblia, no solamente Jesús, sino los profetas antes, se cansaron de decir que a Dios lo que le interesa es la misericordia y no el sacrificio. Es el corazón y no el cumplimiento exterior de una norma que si uno no la vive no tiene ningún sentido para Dios. Y si quieren pueden leer el discurso del Señor ahí en Isaías capítulo 1. ¿Eh? Un ejemplo, ¿no? Lo tenemos en la oración del fariseo que sube al templo a orar, ¿no? Una parábola que contó Jesús, ¿no? Este era un hombre que daba gracias a Dios porque no era como los demás, ¿no? Y él dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy un avaro, no soy un adúltero, no soy un injusto, no soy un ladrón. Sin embargo, cuando él habla del contraste, no dice lo que él es, sino lo que él hace, ¿no? Yo doy diezmo de todo lo que gano, yo ayuno. Pero esas son cosas que hace. No dice nada acerca de su condición moral. Y justamente lo que Jesucristo criticaba de los fariseos era que su condición moral era lo que estaba mal. No estaba mal lo que hacían. La religiosidad, el cumplimiento de la norma estaba perfecto, pero su corazón estaba lejos de Dios. Uno puede ser perfectamente alguien que da el diezmo, alguien que ayuna y ser también avaro, adúltero y ladrón. No son excluyentes, porque una cosa es lo que hace para aparentar, para ser visto por las demás personas, y otra cosa es lo que se es en el corazón. Esa es una tendencia de la que nos tenemos que cuidar, ¿no? Porque así como Saúl pensaba que lo importante era ofrecer el sacrificio, a veces nosotros también pensamos que lo importante es cumplir con las cosas, hacer algo para ser vistos, vivir cierto tipo de religiosidad y cumplir con algunas cosas, pero no tener el corazón involucrado en lo que realmente Dios quiere. La verdadera piedad no se exhibe, ¿no? Jesucristo decía que hagamos las cosas no para ser vistos de los hombres, ¿no? Sino para que nos vea Dios. Eso no quiere decir que nos tengamos que esconder para servir a Dios, pero que ese no sea la razón por la cual nosotros nos movemos. Esa es una gran diferencia. Saúl obró apresuradamente al ofrecer un sacrificio para el que no estaba habilitado, ¿no? Y pensó que lo más importante era ofrecer el sacrificio, ¿no? Y lo hizo pensando que eso agradaría a Dios, pero en realidad estaba quebrantando su propia ley. Y pensaba que para poder agradar a Dios tenemos que conocer su voluntad, ¿no? No podemos agradar a Dios si no sabemos lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere no es ningún secreto, ¿no? Dice en Malaquías que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él, ¿no? Hay muchas cosas de la voluntad de Dios que están claramente escritas para nosotros en su palabra. Hay otras cosas quizás más puntuales que tendremos que buscar en oración, ¿no? Con consejo, buscando lo que Dios quiere para alguna decisión puntual. Pero siempre lo más importante es tratar de conocer el pensamiento de Dios. Y para conocer el pensamiento de Dios tenemos que venir a la palabra, ¿no? David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que Saúl fue ignorante, no conocía a Dios, pero también fue arrogante, porque Saúl no reconocía sus errores. Y este es otro aspecto negativo de la personalidad de Saúl que se va a ir acentuando con el paso del tiempo.
Saúl no era capaz de darse cuenta de que había obrado mal. Y cuando uno mira la respuesta de Saúl frente a la pregunta del profeta, que le dice, ¿qué hiciste?, él responde dando 3 excusas o 3 argumentos en los cuales él no tenía la culpa de ninguno, ¿no? El primer culpable era el pueblo que se desertaba. El segundo culpable era Samuel, que venía llegando tarde. El tercero era los filisteos que estaban por atacar. Él lo que hizo fue esforzarse. Otras versiones dicen, me vi forzado, ¿no? Es el sentido. No tuve más remedio que hacerlo porque ustedes me dejaron tirado y yo la única solución que encontré fue ofrecer yo mismo el holocausto porque tenía que pedir el favor de Dios para entrar en la batalla. El orgullo o la arrogancia es un pecado grave, ¿no? Es uno de los pecados más graves en la Biblia, el pecado de Satanás. Pero también es un pecado grande para nosotros, porque impide que Dios pueda trabajar en nuestra vida. El orgullo lo que hace es no reconocer el error. Y si uno no reconoce el error, Dios no puede mejorar nuestra vida. Si nosotros no nos damos cuenta que estamos mal, nunca podemos cambiar. Así que tenemos que tener cuidado con eso. El orgullo, anotado acá, es un obstáculo para la obediencia porque nunca conduce al arrepentimiento, ¿no? El orgullo nos impide reconocer que actuamos mal. Impide al pecador reconocer su condición. Por eso dice la Escritura que para poder ser heredero de la vida eterna uno tiene que ser pobre de espíritu, es decir, una persona que se dé cuenta que no tiene nada para presentarse delante de Dios y que solo reclame o solo espere la gracia del Señor para recibir lo que Dios tiene para darle. Y esta actitud está en muchos pasajes de la Escritura, ¿no? Adán, ¿se acuerdan? Adán, en el principio, en vez de reconocer que habían pecado, dijo, la mujer que me diste, ¿no? Y Caín, cuando mató a Abel, dijo, ¿yo qué tengo que ver? Que soy guarda de mi hermano, ¿no? Tampoco se reconocía. En la escuela dominical, la clase pasada, estuvimos viendo a Abraham, ¿no? Y Abraham, cuando fue descubierto en una mentira que dijo que su esposa era la hermana, dijo, y lo que pasa es que acá son todos malandros y yo tenía que cuidarme. Nunca nadie reconoce, ¿no?, el error. Y eso es arrogancia. La arrogancia está en nuestro propio corazón, ¿no? Cuando somos orgullosos, reemplazamos el gobierno de Dios en nuestra vida por nuestro propio criterio. Y eso es lo que nos hace ponernos en contra de Dios. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, tengamos cuidado, ¿no? El pecado de Satanás, el pecado de la humanidad. Romanos capítulo 1 dice que los seres humanos, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Y en vez de seguir a Dios, dice, no le reconocieron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron o se enorgullecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los animales y cambiaron los principios y valores del Creador por otra cosa que nos ha llevado a la condición en la que estamos. La palabra de Dios está llena de advertencias sobre el orgullo y la soberbia, ¿no? Antes del quebrantamiento es la soberbia, dice Salomón, y antes de la caída, la altivez de espíritu, Proverbios 16, 18. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Miles de pasajes. Ahora, es interesante que la única manera de tratar con un corazón orgulloso es la palabra de Dios. Cuando Saúl le dice a Samuel toda esta sarta de excusas, ¿no? Samuel dice, quebrantaste el mandamiento de Dios, ¿no? Lo que hiciste estuvo mal porque es en contra de lo que Dios te había dicho. No obedeciste la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede quebrantar un corazón duro. La palabra de Dios es lo único que puede hacer que nosotros reconozcamos el error y busquemos a Dios para cambiar. Dice la Escritura de sí misma que es como un martillo que quebranta la piedra. Dice el escritor de Hebreos que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma, ¿no? Transforma el corazón si dejamos que la palabra de Dios obre en nuestra vida. Humillaos, pues, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Abandonar el orgullo, dejar que la palabra de Dios trabaje en nuestra vida para que la pueda moldear a la forma de Jesucristo, que es el máximo ejemplo. Por último, la imprudencia. Vimos que Saúl era ignorante, no conocía a Dios, que Saúl era arrogante, no era capaz de reconocer sus errores. Y agrego esto, imprudente, ¿no? Saúl no conocía la situación del pueblo. Cuando se da toda esta situación y el pueblo de Dios está temblando, la mayoría de la gente se había desertado, los filisteos tenían todo su ejército listo, sin embargo no atacan a Israel, ¿no? Saúl reagrupa su fuerza, se va con Jonatán, junta lo que le queda del ejército, ¿no? Y los filisteos, en vez de atacar y aplastar a los israelitas, por alguna razón deciden en vez de eso enviar unos merodeadores, ¿no? Como unos escuadrones que incursionaban por la tierra y andaban ahí a sus anchas haciendo lo que les daba la gana, robaban, seguramente hacían ese tipo de cosas que hacían en esa época, empobreciendo al pueblo como una especie de castigo contra los que se habían osado a atacar su guarnición. Y lo podían hacer así porque el pueblo de Dios era un pueblo indefenso, ¿no? La parte final del capítulo dice que Israel no tenía ningún herrero. Leo, tenías ahí un campo para trabajar ahí. No había herreros, no había nadie que pudiera trabajar el hierro. Y dice el texto que si los israelitas querían arreglar una herramienta o afilar un hacha o alguna cosa esa, tenían que ir a los pueblos de los filisteos y tenían que pagar, parece que bastante caro. No sé cómo estaba el cambio en esa época, pero la cuestión es que en toda la tierra de Israel, dice, no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Así que no podían fabricar armas. Y uno pensaba esto. ¿Por qué Saúl decidió atacar esa guarnición? ¿No? Yo sé que la Biblia dice que para Dios no hacen falta las armas, ¿no? No es con espada ni con ejército, dice la Escritura, ¿no? Sino mi palabra es poderosa, ¿no? Y si podemos pensar en la historia reciente del pueblo de Israel en aquel momento, podemos recordar a hombres que obtuvieron grandes victorias sin necesidad de tener armas como los demás, ¿no? Gedeón ganó una tremenda batalla contra un ejército más numeroso sin desenvainar una espada. Había uno, tenemos a Sansón, ¿no? que le reventó la cabeza a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Después hay otro, que yo noté el nombre, que se llama Samgar, que se menciona en un versículo que dice que él mató a 600 filisteos con una aguijada de asno, así, con una picana para los bueyes, mató también un montón. Así que no es una cuestión de tener o no tener armas, porque para Dios no hacen falta. Pero me llama la atención que una persona que no conocía a Dios, que no tenía fe, ¿no?, se haya aventurado a enfrentar o a desafiar un ejército más grande, siendo que sus propias tropas no tenían armamento. No sé si es así, pero me da la impresión de que Saúl no sabía que su pueblo estaba así de desarmado y así de indefenso, ¿no? Y esto, si es así, ¿no?, sería también un fallo de su parte. Pero pensaba en algo para terminar. La Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no? No tenemos pelea contra otras personas. Estamos enfrentados a una batalla que es espiritual. Por lo tanto, las armas de nuestra milicia tampoco son carnales, sino espirituales, ¿no? Y Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra espada es la palabra de Dios, ¿no? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nuestra única arma de ataque y de defensa es la Biblia. Y como estamos en el mes de la Biblia, yo quiero dejarte este pensamiento, ¿no? Los filisteos sabiamente habían impedido que los israelitas tuvieran con qué hacer espadas, con qué afilar sus herramientas, ¿no?, con qué defenderse, con qué atacar. Y la pregunta es, ¿permites que el mundo limite tu conocimiento de la palabra de Dios? Los filisteos limitaron el poder de ataque de los israelitas porque no tenían cómo avanzar.
¿nosotros permitimos que el mundo limite nuestro conocimiento de la palabra de Dios? Nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos un impresionante acceso a la Biblia, ¿no? Hay más versiones que nunca. Tenemos la posibilidad en nuestro tiempo acá en Uruguay de ir a sociedades bíblicas o a la librería del Faro o a CLC, y ahí hay de todo, ¿no? Cantidad de Biblias a precios accesibles, y si no, uno las puede descargar de internet gratis, puede consultar todas las versiones que se le dé la gana, tiene libros, buenos libros a disposición, hay material en internet, hay videos, hay mensajes grabados, hay tantas cosas donde podemos afilar nuestra espada. La pregunta es, ¿el mundo nos limita a eso? ¿El mundo con todas sus distracciones, ¿no? Con sus preocupaciones, con sus afanes, nos quita el tiempo? Y el problema no es tanto tener acceso, sino que en vez de preocuparnos por saber manejar la palabra de Dios, estamos en otra cosa. ¿Conoces tu Biblia? ¿Afilas tu espada espiritual? Cuando el Señor Jesucristo enfrentó las tentaciones en el desierto, obtuvo una victoria porque conocía la palabra. Vamos a decir, Él es Dios. Bueno, sí, Él es Dios. Pero nosotros también tenemos la Escritura para eso mismo, ¿no? Para poder afirmar nuestra vida sobre una base sólida, para no ser movidos de nuestra manera de pensar, ¿no? Así que recuerda esto, no hay victoria sin conocer y sin obedecer la palabra de Dios, ¿no? Como dice aquel viejo himno, ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia, porque es el don de Dios.